Bueno, queridos patitos, vamos con el tema de la ANC. Y es que, bueno, parece que la Asamblea Nacional Catalana convoca una Asamblea General Extraordinaria para actualizar su estrategia tras la debacle independentista. El presidente de la ANC, Lluís Llach, que no solamente es la estaca, sino también luego pasó por el Parlamento, y por tanto esa idea de aprobar la convocatoria de esa asamblea, renovar hoja de ruta, crear una comisión organizadora para esta asamblea general, que debe celebrarse en principio por estas fechas, más o menos, con un único punto del orden del día: actualizar la estrategia de la entidad. Bueno, no me van a solicitar que les haga ningún tipo de apoyo técnico, pero yo les digo claramente lo que deben hacer en función de lo que hemos dicho recientemente. Y es que deben hacer un reset absoluto. Así como suena. Seguir dentro de la burbuja progresista puede llevarles a situaciones dolorosas, porque el principio básico de fundamento de la ANC es la independencia de Cataluña, lo cual es un principio válido. Pero para ese principio hay que poner las piezas en orden. Y eso significa la dolorosa tarea de decir claramente que todo lo que ha sucedido, porque decir lo que se ha hecho implicaría acción. Y en buena medida ha sido la inacción, a base de discursos pero faltos de hechos, lo que nos ha conducido al momento actual. En donde, claro, le pasa hasta los mejores momentos y las mejores familias, donde empieza la Revolución Mexicana. Y donde termina. Lo hablamos con el profesor Eric Cárdenas, con el caso de la Cuarta Transformación, inducida por el asunto de Morena, que es bastante cachondo y risible, a la hora de establecer un marco en el que hable de primera, segunda y tercera transformación como elementos fundamentales de la historia de México, y ahora trate de comparar lo que está haciendo Morena, tanto con Andrés Manuel López Obrador como con la futura presidenta Sheinbaum, con todos aquellos elementos de transformación. Digamos que la tercera transformación, que habla de la Revolución Mexicana, Pancho Villa, Emiliano Zapata y toda esta gente, incluso los nombres olvidados que se mencionaron en ese conversatorio, pues ahí habría un problema, que no se sabe exactamente cuál es el día, mes y año de comienzo, y tampoco el día, mes y año de finalización. Lo mismo que el procesismo, tampoco se sabe exactamente el día, mes y año, porque puede ser las manifestaciones de 2007, puede ser la sentencia de 2010 y la manifestación inmediatamente establecida, en la primera diada después de la sentencia, o podemos establecer en 2012 con el rechazo al pacto fiscal y la llegada a la sede en la Plaza de Sant Jaume del Ayuntamiento como del Palau de la Generalitat, y esa formulación en forma de espejismo con esas 5.000 personas, tal vez, en la Plaza Sant Jaume, que pensó el presidente y sus consejeros áulicos que era un momento para lograr la mayoría absoluta, y ahí... ¿Para qué? Claro, es que la pregunta siempre es ¿para qué? Lograr un objetivo, pero no es un punto de llegada, sino es un punto de transformación, un nodo de comunicaciones que debe servir para transitar hacia otro escenario, que es lo que pasó respecto de 2015, con ese Junts pel Sí y sus comisiones, encuentros, sociedad civil, documentos que van para aquí y para allá, hojas de ruta, negociadas hasta el último detalle para que todo el mundo estuviera cómodo, y al final es simplemente papelería. Hacer papeles que luego no sirvieron para nada. Porque cuando uno está preveyendo, pues debe prever escenarios: el A, el B, el C, el Z, el Epsilon y todos los que hagan falta. Pero parece que no hubo voluntad de llevar todos esos hipotéticos planes según
lo que hiciera el enemigo o el adversario, porque ese está enfrente y sigue sus propios intereses, que los tiene, y son diferentes porque si no, no habría confrontación. Y por lo tanto ahí tenemos un asunto bien interesante a la hora de establecer la relación con octubre y luego las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y todo lo que significó el no hacer. El asunto de Cataluña en el diván, aquel artículo que publicamos Jordi Aragonés y yo. Y desde entonces la idea tendría que ser borrón y cuenta nueva. Salir de la bruja, pincharla, poner en valor los principios, pero cortando con el pasado y no actualizar la estrategia, sino año cero, stund de null. Es un punto y aparte, un punto y libro distinto. No hay otra más que entrar en el hecho básico, y este sí es un hecho básico, de que desde 1980 en el Parlamento hay una mayoría españolista. Sí, el PSC fue en su momento el de Obiols, el de Pascual Margal, el de incluso Joan Ignacio Elena, o de Kim Nadal, el de Montilla también, pero ya empezamos a una diferenciación. A Salvador Illa, hace ya como 10 años, lo llevaban a el programa del Rojo Vivo para ir fogueándolo. Con lo cual, él estaba en el sector del PSC que era refractario incluso a esos del PSC que venían de estar alineados en cierta medida con la burguesía catalana y con cierto catalanismo. Por tanto, este PSC es distinto. Evolucionó con Miquel Iceta y ahora con el señor Illa, y volviendo al gobierno, tiene otras trazas, otra perspectiva, es otro PSC distinto, es mucho más PSOE que el antiguo PSC, y por tanto hay que tener claro un esquema de dónde está la situación. El PSC, Vox y el PP son mayoría absoluta en el Parlamento. Luego están los comunes, y luego está la tríada de Junts, Esquerra, con la CUP y Alianza Catalana, que existe. No solamente en Ripoll, también en el Parlamento. Y han venido para quedarse. Para roer desde la derecha a Junts, que si no se espabila y hace lo mismo que lo que estoy diciendo respecto de la ANC, corre serio peligro de fragmentarse, quedar obsoleta y no ser un instrumento para nadie en Cataluña, que es lo que ocurre con la ANC, que corre el riesgo evidente de no ser útil para nadie. Ahora ya tampoco es influyente, se ha visto en la investidura. No puede ejercer ningún tipo de influencia para con Esquerra Republicana de Cataluña. Lluís salió por Junts, así que en principio pudiera darse la idea de que la ANC ahora pudiera tener algún ascendiente a través de Puigdemont respecto de la situación de Junts. Pero eso estará por verse. La idea fundamental de lo que debería transitar es construir un DAFO. Ciertamente hay muchas otras herramientas desde el punto de vista de la participación, de la ciudadanía, clausada en el ámbito de la ANC independentista. Tenemos otras herramientas que podrían establecerse. También podríamos hacer antes un flujograma respecto de lo que significa la ANC respecto de la situación del independentismo o respecto del ámbito de la sociedad, porque esto es un elemento evidente que aquellos que están movilizados no son aquellos que realmente tienen fondo de armario respecto de la sociedad, y que a veces lo que uno empieza, pues la sociedad en general es de mecha un poco corta a la hora de establecer en general estos asuntos. El Maidan es algo distinto, por ejemplo, que llevó semanas, meses, pero si uno mira el 11M,
antes del 15M. Me refiero al 11M de 2011. La perspectiva, 4 días antes de formalizar la acampada, era el crecimiento de algo que resultaba quejas de grupúsculos que luego se ampliaron el 15 a esa acampada que cogió cuerpo en Sol, en Madrid. Y en principio ahí había gente muy diversa, que los siguientes días participaron, incluso se acercó por ahí Fernando Díaz Villanueva, con la idea de constituir el doctorado de perroflautorología o la cátedra. Pero con el paso del tiempo fue reposando esas agrupaciones que ya tenían músculo antes, aunque fueran grupúsculos de gente más o menos organizada, que fueron destilando todo ese caudal y al final acabaron desviándolo para constituir Podemos. Con lo cual, desde una perspectiva de 4 días antes de la eclosión del 15M, pues claro, la cosa cambia a lo que pueda pensarse 4 días después. Y al final se encuentra uno que la gente, por lo general, no está estructurada, no está organizada, y hay algunos grupúsculos que luego acaban cooptando el movimiento general. Esto puede haber pasado respecto de la ANC y de Omnium, un elemento que viene de más recorrido, desde hace más décadas, y que ha acabado como ha acabado. Porque los movimientos sociales, incluso algunos partidos, les pasa a Convergencia, tienen un inicio y pueden tener un final. Y a veces es más beneficioso para la causa general que haya un final ordenado. No solamente para los grupos terroristas, ya sea, por ejemplo, el tema de Terra Llure, que luego también tuvo, como sucede en otros escenarios, el hecho de seguir echando en cara que no sé quién estuvo con no sé cuál, que tal organización daba amparo a no sé qué otra organización, y por tanto siempre hay ese asunto pragmático de ataques que son prácticos en el ámbito de la política embarrada, lo cual ciertamente es bastante triste, pero hay que tenerlos en cuenta, eso no hay duda, y que evidentemente en la situación de el final de ciclo, el final del proceso, el pinchamiento de la burbuja, tal vez incluso podría hacerse un cierre de lo que supone la ANC y llamar a la existencia de otro organismo distinto, previo organización de ese DAFO, que es un poco lo que, por ejemplo, le pasó a el Carry. El Carry en un momento dado cerró sus puertas para, en la misma sala, acabar heredando una organización que fue lo Carry. Por tanto, ahí tenemos distintos tiempos, un fin en el tema de la paz, derechos humanos, pero estructurado de una manera diversa, diferente, acompañada de los nuevos tiempos y las nuevas necesidades. Decía el señor Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Y es que en este momento actual en Cataluña, la estructura básica debería actualizarse respecto de cuál es el estado en el ámbito municipal. Siempre de abajo arriba. Ámbito municipal. Comarcas veguerías. El ámbito de las diputaciones con toda su realidad. Porque el hecho de que algunas de ellas fueran dominadas por aquellos partidos que hace como 15 años dijeron que iban a destruir, si podían, las diputaciones, y toman el poder en las diputaciones, tanto Esquerra como Junts, me da igual, cualquiera de los dos, han tenido importancia en las diputaciones. Cierto es que el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, en las elecciones de 2011, presentó un programa en el que se establecía la desaparición de las diputaciones de régimen común, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son las diputaciones de régimen común? Son, creo que 37, 38. Creo que más bien 37. De aquellas comunidades pluriprovinciales, fuera del régimen foral,
en el régimen foral las diputaciones son forales y además coinciden con los territorios históricos. En las provincias cuya diputación está inserta en una comunidad pluriprovincial, como por ejemplo Extremadura, en las dos Castillas, Andalucía, Valencia, Galicia, se estaba la idea de suprimir la diputación y sustituirla por un traslado de la capacidad competencial bien hacia abajo, hacia las comarcas, bien hacia arriba, hacia la comunidad autónoma. Bueno, esto último es una sugerencia que podría haber tenido, porque en la Constitución, propiamente dicho, establece la alternativa plausible respecto de que las diputaciones o un ente que pudiera cubrir ese campo, lo cual podría ser simple y llanamente que la, entre comillas, diputación fuera una presidenta con un secretario, un teléfono móvil y un despachito. Así de sencillo. Lo mismo que podría hacerse de manera constitucional, lo mismo que se hizo el traslado del gobernador civil al delegado del gobierno. Este delegado podría ser simplemente, no, la administración central del Estado podría seguir el mismo camino que hizo Manuel Fraga, el separatista gallego Manuel Fraga, la administración única autonómica, que esa administración central del Estado, encarnada en la delegación del gobierno de España en cada comunidad autónoma, se transfiera íntegramente a la comunidad autónoma. Y solamente haya un delegado, una delegada del gobierno en la comunidad autónoma, un secretario, un teléfono móvil y un despachito. Constitucionalmente, eso se puede hacer así. Y por encima está el ámbito de la comunidad, con el Parlamento, con el Gobierno de la Generalitat y por supuesto a nivel del Estado, con su presencia en la comunidad autónoma, en Cataluña, a nivel europeo, que debido a la situación del nuevo estatuto, pues en principio estaría incorporada, pero las vicisitudes ameritarían poder actualizar el estatuto de manera ordenada y que no concurriera sobre él influencia sobre ninguna sentencia, como es la sentencia de 2010. Por tanto, ese parche que se ha hablado tantas veces respecto de una sentencia constitucional que enmendara la sentencia de 2010 para poder abrir la posibilidad de reinterpretación del vigente estatuto, para hacer viable y posible que aquello que se ideó y que el Tribunal Constitucional tumbó, y que no tumbó de Andalucía, estando copiado literalmente, pues igual ameritaría esa situación, pero a día de hoy esos mimbres no están. Sobre todo porque hay un gobierno, débil gobierno, con el PSC dentro y apoyo externo de Esquerra y de Comunes, y una oposición en la que hay variedad. Supuestamente está el sector independentista con la Alianza Catalana y Junts, y el sector españolista con el PP y Vox, y el señor Meliflo de, están las CUP que serán de izquierdas, independentistas. Nunca se sabe, y al final ellos fueron los que acabaron con el proceso en aquel spot que tiraban la camioneta hacia abajo. Pero bueno, olvidando este pequeño elemento, y que, como evidentemente por encima está el ámbito del Parlamento Europeo, Comisión Europea, instituciones europeas, lo saben perfectamente porque el señor Toni Comín es europarlamentario y el señor Puigdemont ex parlamentario europeo, ya sin la protección de ser eurodiputado, ¿no?, con todo lo que conlleva, ahí viviendo en Waterloo, que, bueno, pues si vuelve a aparecer por Cataluña Nord, pues igual las cosas son diferentes a como han sido tratadas hasta el presente. Como digo, lo que el entorno actual de la realidad, pensando ciertamente en el horizonte de independencia, que es legítimo y es un elemento razonable respecto de volver a los orígenes. Y hay que actualizarlo porque el esquema de agravios que podía estar hace 15 años
se ha quedado obsoleto. La lista de cuáles son los agravios, la evolución de la sociedad, la evolución del mundo, la evolución de la economía, de la sociedad mismamente, vuelvo a decir, la sociedad es muy importante, en tanto en cuanto jamás, never in the life, nunca han logrado más del 50% del esquema del censo. Y eso es muy importante a la hora de establecer una hoja de ruta para la independencia, porque se necesita una mayoría clara para poder, si quieren, hacer una pregunta clara. No es el esquema que más me gustaría para mi país, porque mi país es foral, y la foralidad es un elemento fundamental, nuclear. Pero ellos tienen una disociación respecto de la foralidad bastante más amplia, respecto de los años de 1714, la doctrina de nueva planta. Y todo esto lleva más tiempo habiendo sido erradicado desde el territorio y desde el pueblo y desde las instituciones, a pesar de seguir existiendo la vocación de autonomía, el gobierno de la Generalitat y luego todo lo que supuso la reina Esencia con el ámbito de la mancomunidad de diputaciones durante por lo menos 10 años, del 1914 al 1924, el intento de un estatut, el estatut de Sau, antes el estatut de Nuria. Por tanto, hay, bueno, pues hay una trayectoria que el pueblo catalán debe de honrar y de tener presente que hay más claros que oscuros. Pero eso no debe eliminar el hecho de que a cada nueva etapa conviene iniciarla con un planteamiento de volver a sentarse sobre las bases de qué ha pasado sobre el autogobierno. Es real. El de la gente, del día a día. El de qué ha pasado con las competencias. Tanto hacia adentro como hacia afuera. Hacia adentro, cómo se han gestionado. Cómo se ha hecho la labor de cumplimiento con el compromiso con el pueblo de Cataluña respecto de esas competencias que están residenciadas en cualesquiera de las instituciones de Cataluña. Y hacia afuera, cómo ha sido la relación con otros entes fuera de Cataluña de esa situación. Y solamente desde la base de un acuerdo sobre lo que es la definición del periodo actual, sobre el inmediato pasado, sobre la realidad existente, con las herramientas plausibles, que hay que identificarlas, pero las herramientas existentes hoy, con la gente de hoy, es solamente en ese momento cuando se puede establecer una hoja de ruta para impulsar un mañana en donde pueda establecerse un horizonte para buscar y encontrar esa independencia de Cataluña, pero sabiendo, eso sí, cuál es el pasado. Ad hoc, hay que tener claro, no ponerlo en el documento, pero tener claro todos los errores cometidos. Aprender de ellos. Para evitar algo que ha sido doloroso, no solamente para Cataluña, sino para todo el mundo conocido, como es destruir las esperanzas de independencia. Porque el proceso ha ridiculizado, ha bajado a los pies de los caballos cualquier movimiento independentista. Por todo lo que ha significado, por todo lo que ha ocurrido. Sí, podemos hablar de lo que hizo o dejó de hacer la policía, la Guardia Civil. El rey Felipe de España. Podemos hablar de partidos políticos, podríamos hablar de muchas cosas, pero lo importante es lo que ocurrió con los llamados independentistas en Cataluña. Y eso ha afectado a Flandes, a Galicia, al País Vasco, a Quebec, a Córcega, a Cerdeña, a los frisios, a Laponia. Ha afectado a todos los movimientos independentistas de Europa. A Canarias, a Friuli Véneto, Julia, a todos. Por tanto, si alguien notaba un cierto resquemor, es porque han desbaratado cualquier posibilidad, a corto plazo, de encender la mecha de un movimiento viable de independencia por mor de una cagarruta cósmica, como ha sido el proceso. Y eso hay que tenerlo claro. Lo deben de tener claro los de la ANC.
en su asamblea. Es lo que yo les recomendaría. Que sean muy claros con el hecho de que no hay una solicitud de continuidad. No puede haberla. Hay que hacer un corte y construir algo nuevo, completamente nuevo, diferente. ¿Con el mismo objetivo? Sí, pero ahora con la idea de ser honestos, de saber lo que se puede hacer y el compromiso de hacerlo, cueste lo que cueste. Y si no se va a hacer, decir que no se va a hacer, ser honestos con la gente, ser transparentes. Porque luego llega el momento en el que se dice que se va a ir al acantilado. Se dice que hay tierra al otro lado del acantilado, que solamente hay que dar un salto de fe. Y algunos hacen al pueblo que vaya al acantilado, y aquellos que están liderando la marcha se quedan con las uñas en el borde del acantilado, y son otros los que se tiran al agua, porque no hay tierra al otro lado. Y esa es la gente que está vinculada a la amnistía. Alguno por encima de la capa superior. Pero si hay 3.000 personas, 2.000, 3.000 personas, la gran mayoría son esa gente que creyó en la visión de lo que iba a venir, del advenimiento de lo nuevo. Y como lemures, llegaron al acantilado y se tiraron. Y ahora venían las consecuencias. Por eso comento este asunto de que la ANC lo que tiene que hacer es borrón, cuenta nueva, construir algo distinto. Incluso puede ser eso de cerrar la ANC y construir una organización distinta desde cero. Bueno, desde cero no, porque pasaría a heredar en buena medida todo el patrimonio material e inmaterial, probablemente casi todos los socios, si no todos, pero daría el marchamo de que es una nueva etapa y que se abre con un nuevo proyecto. No solamente en lo técnico, que es lo que llevo diciendo desde que hemos comenzado en este encuentro de ahora mismo, sino también en lo conceptual, como pues le pasó al tránsito de Convergencia a Junts, que pensaron que, primero con el cambio de nombre, PDeCAT, y luego el tema de Junts, era necesario, más allá del tema judicial, era necesario transmitir la idea de que venían nuevos tiempos, venían nuevos proyectos, venía nuevo asunto, y eso requería una organización completamente distinta. Pero lo importante aquí no solamente es lo elemento de continente, sino también el contenido. Y el contenido debe poner los pies en la tierra para alzar la dirección, que sería la ideología, que sería la causa programática, que debería de establecerse respecto de ese DAFO, de ese diagnóstico, para poder hacer una hoja de ruta más o menos plausible que inicie esos pasos para esa independencia. Cierto es que no se empieza Cataluña de cero, pero si quieres hacer algo más o menos razonable, debes hacerlo desde la presunción, no solamente de la lectura en frío, que ni siquiera eso lo han hecho hasta ahora, en los últimos meses, incluso años, con el gobierno de Pere Aragonés, que podía haber sido un movimiento estratégico para hacer un cambio de rumbo. Están todavía metidos en el tema procesista, en la burbuja del proceso. No solo no han hecho eso, sino que tampoco han avanzado hacia un programa, proyecto, que pueda llevar a esa independencia, habiendo pinchado antes la burbuja del proceso, que es imprescindible para salir de ese esquema en donde los que están a favor de la independencia no tienen que explicar nada, solamente están a favor de la independencia, y los que están en contra de la independencia no tienen que proponer nada, porque están en contra de la independencia. Solamente después de haber pinchado y destruido la burbuja del proceso, se podrá avanzar en todo lo que he comentado, porque creo que es imprescindible, para que Cataluña siga teniendo una esperanza, un horizonte plausible de estructura organizada, social, pero también que implique sindicatos, partidos políticos, que puedan construir una hoja de ruta creíble para la independencia de Cataluña.
Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpien.